Buen día, mi nombre es José Eduardo Hernández Cepeda, mi asesora virtual Abigail Cruz Guzmán. Estoy en el módulo 8 de la semana 4, Prepa en línea C. La investigación en apoyo a culturas indígenas afectadas por la falta de educación en Guadalajara, Jalisco. Este es mi proyecto integrador. En este trabajo abordaré los temas relacionados con la educación en México, más importante aún en Guadalajara, Jalisco, exponiendo las principales problemáticas con la educación indígena y personas que no tienen acceso a ella. Si bien conocemos por derechos humanos a nuestros derechos propios civiles mismos que son dados al nacer por el simple hecho de ser personas, tales como la no discriminación de razas ni de ideas diferentes a las nuestras, por eso debe de existir la igualdad. Vemos como la diversidad cultural se va dando en diferentes lugares, pueblos, ciudades, villas, etc. Pues como su nombre lo indica, la diversidad cultural es un tema para ampliarse y que cuando se juntan todas en una ciudad la hacen pluricultural, yendo de la mano de los derechos y la diversidad que dan una comunidad. Como bien lo comenté al principio, abordaré el tema de los niños y en especial de los niños indígenas, quienes son explotados laboralmente, como se puede ver en cruceros de la ciudad o pidiendo dinero, sin tener acceso a esta educación que debería ser gratuita para todo tipo de personas, sin importar su raza, diversidad cultural y sin agravar los derechos humanos que en ello implica. Mi objeto de estudio. Mi proyecto trata de investigar la desigualdad por parte de niños indígenas en Guadalajara, comunidad a la que pertenezco, pues día a día es una problemática que enfrenta nuestro México, al ver a los niños en cruceros vendiendo dulces y la mayoría de ellos ni siquiera va a la escuela. En este caso se ven violentados los derechos de los menores, en donde el gobierno debería extender ayuda para que esto frene. Planteamiento del problema. El problema en mi caso o en mi proyecto son las violaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de los niños indígenas al negarle el acceso a los estudios, pues también existe la discriminación por cómo hablan, cómo se visten, etc. Es por ello que el gobierno de las diferentes comunidades en Jalisco deben hacer un comunicado para apoyar a estos cientos de familias, ya sea incentivarlos a las escuelas públicas para dar programas en donde a los niños se les enseñe la lengua materna, en caso de ser indígena, pues la mayoría de estos niños no llegan a terminar la secundaria, 40% aproximadamente.
Objetivos y preguntas de investigación. Se deben considerar varios aspectos para lograr que mi investigación sea clara, concisa y de calidad, así como investigar más sobre el tema y hacer trabajo de campo, ir a los lugares, tratar de conversar con estas personas y tomar notas, pues a pesar de existir varios documentos, PDF, notas de revistas, varios que hablan del tema, no todos son claros o hablan de la misma problemática. Mi objetivo personal es justificar y explicar el racismo que existe, la desigualdad social para estos pueblos y los nulos derechos humanos que reciben estas personas, solo por ser quienes son. También dar a conocer los derechos humanos, así como la diversidad cultural y multicultural que vemos todos los días. Justificación. Esta investigación la realicé para dar a conocer la discriminación en personas indígenas, las cuales no hablan nuestro idioma, no todos, y que la sociedad los vea como personas con derechos, como iguales, sin discriminación, pues es importante que tengan una educación escolar y no solo un trabajo mal ganado, bajo el sol, lluvia o de noche, cuando deberían estar estudiando. Quiero lograr este objetivo que me propuse, pues me da tristeza ver los semáforos llenos de pequeños vendiendo dulces, haciendo malabares, pidiendo dinero y todo por causar lástima, en lugar de que el gobierno entre en razón y obligue a sus padres para llevarlos a una escuela gratuita y con profesores capacitados para su enseñanza. Encontramos a Jalisco con una concentración fuerte de estas personas, 2 millones aproximadamente, un 26% de los mismos siendo en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá las más concurridas, así como los Wixárī o huicholes y los nahuas, con mayor concurrencia en esta zona. Debemos frenar con este rechazo, pues personas consideradas indígenas reciben odio por solo serlo, en Jalisco. En mi delimitación espacial se concentra en Guadalajara, Jalisco, semáforos y áreas de concurrencia para estas personas. Población. En Jalisco encontramos cerca de 66,000 personas mayores de 3 años de habla indígena. Esto quiere decir un 0.8% en México, entre los cuales el huichol y el náhuatl son los más hablados, entre otros. Las estadísticas son de INEGI 2020.
En mi marco teórico, retomé las fuentes de investigación pasadas, así como información brindada por mi asesora virtual, Abigail Cruz Guzmán, brindada en la retroalimentación de mi trabajo, pues me ayudó bastante para terminar con el proyecto integrador. Para darme una idea sobre la idea original y dentro de mi contexto, actualizando una de ellas para que sea más precisa la información con el de mi ciudad de origen, Guadalajara, Jalisco, para así abordar los temas de manera más clara y precisa. Después de esto, podremos observar algunas de las fuentes de consulta en las que me basé para esta investigación. Metodología. Por mi parte, usaré un método de investigación mixta, ya que considero que será la mejor opción para este proyecto, porque por medio de encuestas, entrevistas a los habitantes y locales se puede hacer una mejor relación y tener un poco más claro qué es lo que la sociedad opina de este tema en particular. Podríamos realizar cuestionarios en grupos de discusión con personas de mi colonia y colonias aledañas y dar una conclusión al tema. Es una problemática que tiene mucho material en internet y puede nutrir aún más el aprendizaje para todas las personas interesadas y no interesadas en el mismo. Es por ello que después de la retroalimentación de mi asesora virtual, me inclinaré por el método mixto. En mi conclusión, al término de la presente actividad correspondiente al tema de los pueblos indígenas, puedo concluir que la información recabada en las fuentes de consulta son de páginas científicas. Puedo decir que mi experiencia fue sumamente agradable, pues me fue dando cuenta que tenía que nutrir mi proyecto con información más acertada para la actividad y que eso me fue dando en conjunto con la actividad 6 y los comentarios de mi asesora, que me sirvieron de mucho apoyo, pues sin ellos las actividades se vería escuálida y ahora ya tomó más forma. Fue agradable.